Con este tutorial aprenderemos algunos aspectos sobre empresa y sociedades. Empresa se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio, de acuerdo al Código de Comercio, artículo 25, definición de empresa. Una empresa o negocio puede estar constituida por una persona natural o como persona jurídica. Una persona natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Si la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda, la persona deberá hacerse responsable con sus bienes personales, los cuales podrían ser embargados. ¿Qué es una persona jurídica? Es una empresa que ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones. Si la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda, ésta se pagará solo con los bienes que pueda tener la empresa a su nombre, sin poder obligar al dueño a los dueños a tener que hacerse responsable de la deuda con sus bienes personales. Continuamos. Un cuadro comparativo. Entonces, el alcance de las responsabilidades. Para la persona natural tiene responsabilidad ilimitada. El dueño asume de forma ilimitada todas las obligaciones de la empresa. Para la persona jurídica tiene responsabilidad limitada. El dueño o los dueños solo asumen de forma limitada la obligación de la empresa. El número de dueños para la persona natural solo puede tener un dueño. Para la persona jurídica puede tener uno o más dueños. Dificultad en la constitución. Para la persona natural es fácil de constituir. Para la persona jurídica es un poco más complejo. Documentos contables se le pide llevar y presentar pocos documentos, pero para la persona jurídica se pide llevar y presentar más documentos contables. En cuanto al acceso financiero para la persona natural es más difícil que para la persona jurídica. Algunas divisiones que se puede tener en cuenta para la empresa, entonces se pueden dividir de acuerdo al sector económico: extractivas, de servicios, comercial, agropecuarias, industriales. En cuanto a las extractivas, tenemos las que explotan los recursos minerales como el Cerrejón, Ecopetrol, entre otras. En cuanto a servicios, todas las que prestan un servicio a la comunidad, como los salones de belleza, los hospitales, las empresas de transporte. Comerciales son las empresas que compran un producto y lo venden, compran y venden productos y sobre ellos pues ganan una utilidad. Las agropecuarias son las que explotan el campo, las industriales son las que transforman el producto, la materia prima en producto terminado. Y de acuerdo a su tamaño, en el 2019 salió la siguiente clasificación, donde el tamaño es micro, pequeña, mediana, y las dividen en manufactura, servicios y comercio. También tenemos de acuerdo al origen de capital, entonces las públicas, el capital proviene del gobierno, digamos como las alcaldías, las gobernaciones, los colegios públicos. En cuanto al origen privado, son aquellas que el capital proviene de particulares, no tiene nada que ver con el Estado, digamos como muchas empresas, RCN, Caracol, economía mixta. Entonces el monto del capital proviene tanto del Estado como de los particulares. Aquí tenemos un ejemplo como Previsora. Por la explotación tenemos multinacionales, grupos económicos, nacionales, locales, personas naturales. En cuanto a la función social, tenemos con ánimo de lucro, que son empresas que esperan pues ganar dinero; sin ánimo de lucro, que están más enfocados en la parte social, apoyo a la comunidad, no esperan, digamos, obtener dinero. Tenemos empresas de trabajo asociado, que son grupos organizados como empresa para beneficio de los integrantes. En cuanto a la economía solidaria, a este pertenecen todas las cooperativas sin importar la actividad que se dediquen. Lo importante es el bienestar de los asociados y de sus familias, también los fondos de empleados. En cuanto al proceso para constituir la empresa, entonces tenemos diferentes trámites en varias entidades. Entonces, los socios se deben reunir y deben, digamos, hacer toda la parte de la constitución de la empresa. Deben verificar que no exista un nombre igual o similar, para lo cual tienen que hacer la consulta de la homonimia en la página del RUES, de la Cámara de Comercio. Deben elaborar la minuta de constitución o documento privado. Si depende de la sociedad, hay que presentar una escritura pública en la notaría.
En cuanto al registro único tributario, ahí lo que se hace es qué pena, en el RUES, Registro Único Empresarial y Social, la idea del RUES es que todas las cámaras de comercio tengan la misma información, ya sea en la Cámara de Comercio de Cali, de Medellín o de Bogotá, la misma información. El registro entre otras entidades, registro de libros oficiales, certificado de constitución y gerencia en la Cámara de Comercio. En la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es el Registro Único Tributario, la solicitud de expedición de facturación 1302, ahora es todo el tema de facturación electrónica y la resolución de facturación electrónica. En cuanto a la Secretaría de Hacienda, tenemos el RIT de la empresa y el RIT del establecimiento de comercio. Hay algunas licencias sanitarias de sanidad, el cual los pide hospitales o bomberos, licencia de funcionamiento de las alcaldías locales y certificados de manipulación de alimentos o también todo lo que tiene que ver con medicamentos. Es el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. En cuanto a las cámaras de comercio, son personas jurídicas sin ánimo de lucro. Lo que buscan es, digamos, fortalecer a los empresarios con fines de defender y estimular los intereses generales del empresario en Colombia. ¿En qué consiste el registro matrícula mercantil? Permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante. Además, le permite a los empresarios tener acceso a información clave para que apliquen al portafolio de posibles clientes y proveedores. Hace visible al empresario frente a los potenciales clientes que consultan sus registros. La contabilidad es considerada como una disciplina que se encarga de medir y registrar los hechos económicos de la empresa como sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Los objetivos de la información contable, entonces, conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, predecir los flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, organización, dirección de los negocios, tomar decisiones en materia de inversiones y crédito, evaluar la gestión de los administradores del ente económico, ejercer control sobre las operaciones del ente económico, fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, ayudar a la conformación de la información estadística nacional y contribuir en la evaluación del beneficio o impacto social de la actividad económica de un ente que represente para la comunidad. Cualidades de la información contable. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. La información es útil cuando es pertinente y confiable, o sea, llega a tiempo y puedo confiar en esa información. La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. Oportuna debe llegar a tiempo. ¿Listo? El valor de la predicción es que con base en esa información financiera yo puedo analizar cómo puede llegar a estar la empresa en el futuro. La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. En cuanto a los tipos de sociedades comerciales en Colombia, tenemos dos grandes grupos, son las sociedades de capital y las sociedades de personas. Las sociedades comerciales es una figura que permite que varios socios se agrupen y concurran a fin de desarrollar actos mercantiles, la producción industrial o la prestación de servicios, en donde las utilidades o pérdidas del negocio emprendido se distribuyen a prorrata de su participación en el negocio, de acuerdo a la participación de cada uno de los socios o accionistas. Sociedades de capital, entonces entre ellas tenemos la sociedad anónima, la SAS, que es sociedad por acciones simplificadas, sociedad en comandita por acciones, sociedad de economía mixta. Para este tipo de sociedades no importa en manos de quién están sus acciones, pues son impersonales. Las sociedades de personas es lo más importante para ellos, son, como su nombre lo dice, las personas. Y por lo general están conformadas por miembros de una familia, por amigos cercanos. Las sociedades son sociedad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad o empresa unipersonal, cooperativas. La sociedad anónima tiene las siguientes características. Recordemos que las personas que aportan se llaman accionistas, son mínimo accionistas, máximo ilimitado.
La sigla es la razón social, el nombre de la empresa acompañado por la sigla SA. El capital es en acciones de igual valor y el máximo órgano es la Asamblea General de Accionistas. En cuanto a la constitución, debe ser constituida mediante escritura pública, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil, y en la Cámara de Comercio la responsabilidad de los socios va hasta la cantidad de sus aportes. La sociedad por acciones simplificadas, como su nombre lo dice, es simple y fácil. Características: uno o varias personas naturales o jurídicas. La sigla es el nombre de la empresa, o sea, la razón social, seguida por la sigla SAS. El capital son acciones de igual valor. El máximo órgano es de acuerdo a lo que se estipule en los estatutos. Por regla general, no es necesario constituirla mediante escritura pública en notarías, sino es suficiente con un contrato privado que luego se inscribe en el registro mercantil, y la responsabilidad es hasta el monto de los aportes. En cuanto a la sociedad limitada, las personas que aportan se llaman socios, mínimo 2 socios, máximo 25. La sigla es la razón social, el nombre de la empresa seguido de la sigla LTDA. El capital es cuotas o partes de interés de igual valor y el máximo órgano es la junta de socios. Las sociedades de responsabilidad limitada deben constituirse mediante escritura pública ante un notario, deben inscribirse también en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio, y la responsabilidad de la sociedad limitada es hasta el límite de sus aportes. Webgrafía, información tomada de Crece Negocios, de Confecámaras, gerencia.com, tutorial elaborado por Stephanie Vélez.